Advertencia, este video contiene una mínima pero letal dosis de spoilers. Lo recomendable es adentrarse en este manga sin ninguna pizca de información. El video igualmente está preparado para no tener ninguna revelación esencial de la trama, aún así hago esta advertencia para evitar reclamos de gente sensible. ¿Qué pasa si les digo que hay una obra de manga que no tiene nada de acción o violencia y aún así es la más intensa que van a leer? ¿Qué pasa si les digo que hay una obra de manga que trata sobre la simple vida real de un simple niño, desde que va a la escuela, pasando por su adolescencia y hasta su vida adulta, y aún así es lo más bizarro y psicodélico que van a leer? Y por último, ¿qué pasa si les digo que hay una obra de manga que tiene todo esto junto, y aún así es la obra más oscura, existencialista, psicológica, inteligente, realista y reflexiva que van a leer? Esto es Buenas noches Pum Pum. Bienvenidos a Lectura Indispensable, la sección del canal dedicada a recomendar cómics y manga que tienen que leer antes de morir, sí o sí. Hoy vamos a ver Oyasumi Pum Pum. Empecemos. Esta es una obra que habla sobre la vida desde todas las perspectivas posibles, desde la comedia, la tragedia, el romance, hasta el existencialismo. Hacía mucho tiempo que un manga seinen no llamaba tanto mi atención. Leí esta obra hace tiempo y mientras la leía no entendía bien por qué me gustaba tanto. Y después me di cuenta, no me gustaba por lo que ocurría, como en cualquier otro manga. Me gustaba todo lo que yo sentía mientras leía esta historia sobrecargada de todo tipo de eventos y sentimientos. Es una obra que penetra filosóficamente en el rincón más recóndito del núcleo de la conciencia. Bueno, no nos vayamos de tema. ¿De qué trata entonces Buenas noches Pum Pum? Y ya desde el nombre nos podemos dar cuenta que hay una cierta carga de nostalgia en esta obra, porque Oyasumi comienza desde la infancia del protagonista, Pum Pum. Esta obra es un slice of life, básicamente un recorrido por la vida de cierto personaje. En este caso, nuestro protagonista. Entonces, ¿qué es lo que destaca exactamente de Oyasumi Pum Pum? Teniendo en cuenta que solo estamos ante la vida de una persona normal, vemos la vida con su familia, su vida en el colegio, vemos cómo se enamora, vemos cómo se vuelve un adulto y listo, eso es todo. ¿Qué es lo especial? ¿No habíamos visto ya algo así antes? Además, la vida de un chico inseguro y solitario que toma las peores decisiones y vive entre enojado o triste. Y acá empieza lo divertido. El primer hecho disruptivo, y va a haber miles a lo largo del manga, que define lo excepcional de la obra. Nuestro protagonista es un pollito. Y en realidad no es un pollito, pero ya vamos a ver bien qué es. Van a ver todo tipo de hechos que irrumpen por completo en la normalidad. ¿Y a quién no le gusta el realismo mágico? ¿Se acuerdan de ese género? ¿Se acuerdan para qué sirve? Es para explicar y reflexionar sobre hechos de la vida a partir de eventos bizarros que se salen por completo de lo cotidiano. Lo irreal funciona para pensar lo real. Oyasumi Pum Pum es una gran obra de realismo mágico existencial, al mismo tiempo que tenemos una trama con sus propios conflictos, sus propios personajes, cada uno mejor desarrollado que el anterior. A su vez, hay un conflicto esencial de fondo que también va ocurriendo de manera paralela a la historia principal. En realidad son varias subtramas, pero una historia de fondo muy rara, algo así como una lucha imperfecta entre el bien y el mal. No es exactamente eso, pero fue genial ponerme a analizar la obra en sí y darme cuenta que todos los eventos bizarros y sin sentido que iban ocurriendo a lo largo de la trama resulta que al final tenían una explicación perfecta. Como por ejemplo, ¿por qué las cosas que ocurren cuando Pum Pum es chico están extremo, exagerado y fuera de lugar? Y es porque estamos viendo la vida desde los ojos de un chico, y cuando uno es chico los sonidos son más fuertes, las reacciones son más exageradas, los colores son más brillantes, usamos mucho nuestra imaginación en un mundo nuevo, confuso, desconocido, en el cual todavía nos estamos adaptando. Es normal que todo sea tan exagerado y anormal si recordamos que estamos viendo la vida desde el punto de vista de un chico. Todo lo que ocurre mientras él es un niño también empieza a generar nostalgia, recuerdos y sentimientos de cómo éramos nosotros cuando éramos chicos, nuestro primer enamoramiento, nuestros primeros grandes sentimientos, aquellos que a la larga terminaron definiendo
quiénes éramos y cómo veíamos el mundo. La soledad era distinta cuando éramos chicos. Agarrábamos un juguete y podíamos crear todo un universo cinematográfico a partir del encuentro de dos juguetes. Es ese tipo de explicaciones lo que hace que apreciemos más esta obra y pensemos todo tipo de cosas a partir de ella. Y es que en este manga cada sentimiento genera un cambio cósmico total. Cada hecho bizarro funciona como una metáfora épica que al mismo tiempo va creando toda una historia aparte de la principal. A veces hay lecciones de vida, a veces no. A veces vas a querer reflexionar y quizás llorar, y otras te vas a morir de risa. Ese es el poder de esta obra, generar un ambiente profundo y reflexivo y a la vez bizarro y muy entretenido. Todo eso junto en un mismo manga que encima al mismo tiempo ofrece lo que tranquilamente podría ser el mejor dibujo jamás visto en un manga. Aprecien esos detalles increíblemente perfectos. Inio Asano, el mangaka encargado de Oyasumi, es el mejor dibujante de manga, lejos. Y eso es algo que demuestra en todas sus obras. Sí, tiene mucho más dibujado y escrito. Ya voy a leer más de él. Y Asano logra a la perfección dibujar desde lo más traumático hasta lo más sencillo y amigable, desde lo más agradable y lindo, el comienzo de la trama, hasta lo más oscuro, retorcido y terrorífico, a medida que la historia va avanzando y se va transformando en algo radicalmente distinto a lo que empezaste a leer. Dibujar todo eso al mismo tiempo no debe ser nada fácil, y aún así, Inio Asano logra a la perfección entregarnos una historia escrita y dibujada excelentemente. Bueno, y hay mucho más que podría decir de esta obra, pero esto no es un análisis, esto es más que nada la recomendación. Veo y siento que lamentablemente muy poca gente leyó este manga, así que espero de verdad que a partir de esta recomendación mucha más gente conozca esta obra y quizás de acá a futuro, si me lo piden, voy a hacer un video analizando y explicando en profundidad esta obra tan épica. Bueno, hablando de explicaciones, está el momento previo a la explicación y está la explicación. Porque antes de la explicación está la interpretación de cada uno, y esa parte también es muy divertida, especialmente en esta obra. Porque definitivamente de persona a persona varía de manera muy radical la explicación que cada uno le da a esta historia. Muchos que explican a partir de datos empíricos de la obra, otros lo hacen desde lo más profundo de su corazón, desde lo que sintieron. Esa batalla constante entre cerebro y corazón, entre alma e inteligencia, es también una forma de reaccionar a esta obra tan peculiar, compleja y única. Pero después de pasar por ese juego tan divertido viendo lo que significa esta obra, desde la individualidad psicológica de cada ser, queremos pasar a algo más coherente, una explicación más razonable, que igualmente no deja de ser otra interpretación. No existen los hechos, existen las interpretaciones, diría Nietzsche. Yo por ejemplo encontré una por internet que me gustó mucho, una explicación bastante creativa y también bastante inteligente. Porque para entender esta obra hace falta memoria, analizar frases de los personajes, recordar momentos exactos y hay que pensar mucho. Todo eso igualmente es opcional, por supuesto. Pueden disfrutar y apreciar el arte y listo. Oyasumi Pum Pum es como una especie de rompecabezas muy divertido. Oyasumi Pum Pum es lo que vos quieras. Es un juego, es una obra de arte, es una historia romántica, es la obra más reflexiva o la más entretenida, es un cuento de terror o un cuento de realismo mágico, es una lucha cósmica y épica entre el bien y el mal, es todo eso en un solo manga. La recomiendo bastante y creo que es una lectura indispensable que hay que leer antes de morir, sí o sí. Eso fue todo, no olviden dar like, comentar y suscribirse para mucho más sobre cómics y manga TV, lo mejor de dos mundos en un solo canal. Hasta la próxima.